Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes es su hermano Echezer Nancova. Y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, Embajadores del Reino. Para mí es un placer más estar compartiendo más un tema con cada uno de ustedes. Nuestro tema es así, escucha bien. ¿Por qué muchos cristianos les gustan de oír mentira? Porque muchos cristianos les gustan oír mentira o ser engañados. Si usted se queda aquí, yo se lo voy a revelar. Amén. Yo se lo voy a revelar a ustedes porque muchas personas dicen, no, que es el diablo, no, que son los brujos, no, que son los... No, párate, yo te voy a decir aquí bíblicamente por qué es que muchos cristianos les gustan de ser engañados, les gustan oír la mentira. Amado, si es tu primera vez en este canal, no dejes de suscribirte, suscríbete, dale me gusta y comparte esas ricas bendiciones con otras personas. Acuérdate de compartir la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios por dejarnos entrar hasta tu casa, en tu cuarto, y llevarte las buenas noticias de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero saludar a esa rica comunidad, esa linda comunidad de nuestro Señor Jesucristo allá en Venezuela, República Dominicana, Europa, aquí mismo en Brasil, Estados Unidos, México, Cuba. Que Dios siga derramando de sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Siga derramando, porque cada uno de nosotros ya somos bendecidos. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Usted no va a ser bendecido si usted diezma. Usted no va a ser bendecido si usted ora a las 3 de la mañana. Usted ya es bendecido. ¿Está ligado? Nuestra lectura está en el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 19. ¿Está ligado? Busca tu Biblia y vamos a compartir una palabra que te voy a revelar. Porque hoy en día muchos cristianos están siendo engañados. Muchos cristianos les están gustando la mentira. Ya te lo voy a decir. Vente conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo de número 19. Dice así: y habéis de profanarme, leo palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y habéis de profanarme entre mi pueblo, por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Aló, amado, el contexto de esta palabra es muy fácil. Venga conmigo. Dios se le revela a Ezequiel en la ciudad de Babilonia. Ya ellos habían sido esclavos, pero Dios usa a este levita, profeta del linaje del sacerdocio, lo usa en Babilonia como profeta. Ahora, ¿por qué que Dios levanta a este hombre como profeta? Porque dentro del pueblo de Israel y de entre los cautivos que habían sido llevados hasta Babilonia, habían profetas mentirosos iguales que hoy en día están llenas las iglesias, profetizando mentira. Exactamente, profetizando. ¿Y quién no le gusta oír la mentira? Por ejemplo, Dios había llevado a su pueblo, o había permitido que su pueblo fuese llevado hasta Babilonia. La pregunta es: ¿por qué había sido llevado el pueblo hasta Babilonia? Número uno, porque habían desobedecido a Dios y a la ley de Dios, y andaban tras el pecado, siendo un pueblo santo, adquirido por Dios, llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero el pueblo no estaba andando en santidad. El pueblo estaba andando en concupiscencia y en iniquidades delante de Dios. No eran justos delante de Dios. Y tercero, el pueblo estaba adorando imágenes. El pueblo se estaba prostituyendo espiritualmente, igualito que hoy. Porque muchas personas, yo sé que a Cristo, pero no son obedientes a Cristo. Entonces están engañando a Cristo con sus pastores o con sus líderes, que lo tienen como ídolos hoy en día. Entonces Dios levantó a Ezequiel para que Ezequiel hablase verdad. Vamos a ver la verdad que Ezequiel hablaba y si el pueblo le gustaba lo que Ezequiel hablaba. Porque quien se levanta predicando la palabra de verdad, va a haber mucha gente que se van a resistir. Y la gente que se resisten a la verdad son aquellos que les gustan oír la mentira. ¿Se entiende? O un poco más claro, escúcheme. El pueblo estaba esclavo en Babilonia.
¿Qué era lo que quería escuchar el pueblo en Babilonia? Venga conmigo. El pueblo quería escuchar: Dios mañana te va a sacar de ahí y te vas a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y no era así. Porque ellos ahí tenían que ser disciplinados. Amado, yo quiero entender algo. Yo quiero darte a entender algo. Si Dios ama a su pueblo Israel, si Dios ama a su iglesia, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, tiene que ser disciplinado por Dios mismo. Dios no llevó a su pueblo Israel a Babilonia para matarlos. Dios llevó a su pueblo de Israel a Babilonia para disciplinarlo por 70 años. No era para pasar unas vacaciones. ¿Se entiende? Entonces Ezequiel fue levantado, y quiero leer unas pocas palabras y después me voy a ir a donde el pueblo hoy en día, la iglesia de Cristo, porque voy a venirme de Babilonia, voy a venirme de los israelitas hasta el momento de que estamos viviendo nosotros hoy y cómo el pueblo le gusta ser engañado. Quédate para que descubra qué son los engaños o cuál es la mentira que el pueblo le gusta de hoy. Vete conmigo. Vamos a leerlo del versículo 1 del capítulo 13 de Ezequiel. Lea conmigo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel. Mira la palabra de Dios que vino a Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Profetiza contra esos sinvergüenzas. Profetiza sobre esos mentirosos engañosos. Sobre aquellas personas que dicen que yo le hablé y yo no le hablé. ¿Se entiende? Escucha. Y di a los que profetizan de su propio corazón: oí palabra de Jehová. Aquellos que profetizan palabras. Por eso es que el hombre de Dios tiene que tener cuidado. Hoy en día los hijos de Dios tenemos que tener cuidado. Hoy en día los pastores, los líderes tienen que tener cuidado. Que no vaya a decir Dios me dijo cuando son palabras de sus corazones. Y hay que tener un cuidado terrible. Tenga cuidado, pero amor de Dios. A los que profetizan de su propio corazón, dígale así: así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto! Como zorras en los desiertos fueron sus profetas, oh Israel. Los profetas que andaban en el medio del pueblo de Israel hablando mentiras, andaban como zorras, destruyendo la grey de Dios. Y así que está el pueblo de Dios hoy, siendo destruido a causa de la mentira. Pero ¿por qué es que le gustan escuchar tanta mentira? Mira la mentira. El versículo 10. Si por cuanto engañaron a mi pueblo, dice Dios, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la cubrían con todo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que le hagan caer y viento impetuoso. Dios le estaba diciendo a Ezequiel: no construyan nada, no preparen nada, porque Dios lo está disciplinando. Y todo lo que le dijeron, todo lo que le profetizaron es mentira. La palabra de Dios ha de cumplirse en tu vida. Hoy en día los profetas, hoy en día los que tienen la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, mira cómo dice: llaman, se hacen llamar padre espiritual. Ahora, ¿quién le reveló eso? No fue Dios. Dios no revela nada a nadie, ni por palabra, ni por la Biblia, ni por su boca, ni por la Biblia, que tiene que llamarse padre a nadie. En estos días yo le explicaba eso a un hombre de Dios, que me reservo el nombre, y cuando ese hombre de Dios tuvo a su pastor cerca, dijo: yo sé que la Biblia no dice que debemos llamar padre a nadie, pero este hombre es como un padre espiritual para mí. Amado, ¿qué tú estás hablando? Para mí dejó de ser un hombre de Dios. Amado, si la Biblia dice no llame padre a nadie en la tierra, ¿cómo que tú vas a llamar a un hombre de padre y espiritual? Vamos a ver lo que dice aquí. Mateo capítulo de número 23, versículo 9. Mateo, vaya conmigo a la Biblia.
El libro de Mateos, capítulo 23, versículo de número 9. Vaya conmigo. Mira cómo dice el propio Jesús, que nació en la ley, creció en la ley, cumplió la ley, le dio fin a la ley. Mira cómo dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Quién dijo esa palabra? El apóstol Pablo, Pedro, Mateo, Luis, Carlos, Hernán. No, amado, esa palabra la dijo Cristo. Porque en el tiempo que Cristo estaba, en el tiempo de su carne, en Jerusalén, a todas las autoridades que estaban en Israel, como fariseos, saduceos, eran llamados de Padre. Y Cristo hace una referencia y dice: no llame Padre vuestro a nadie, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces quiere decir que yo puedo tener a alguien que me esté enseñando, que me esté instruyendo en la palabra de Dios, pero yo no puedo llamarle al de Padre. Ahora, hay gente hoy en día que se molesta cuando yo le digo esto. Ahora la pregunta es: ¿se molesta porque yo le digo la verdad? Porque ellos quieren oír la mentira. Así está el pueblo de Dios hoy. El pueblo, no son todos. Dios ha guardado un remanente. Yo quiero ver los mensajes de lo que Dios ha guardado para este tiempo. Yo quiero ver mensajes diciendo: yo soy el pueblo que Dios ha guardado para oír la verdad, para dar crédito a la verdad, no para oír mentiras. Porque hay mucha gente que le gustan de oír mentiras, y al final del tema se lo voy a decir por qué es que le gustan oír mentiras. Yo se lo voy a decir. En el capítulo 24, amado, de Mateo, versículos 1 y 2, yo le quiero explicar algo, porque hoy en día, cuando yo le digo a los creyentes que la casa de Dios no es de bloque, no es de zinc, no es de silla, no es de piso, porque Dios no habita en casa hecha de manos de hombre. Dios no quiere habitar más en templos hechos con las manos humanas. Amado, y hay gente que se molesta y dice: no, llegué a la casa de Dios. No, amado, no. Llegaría a la casa de oración, pero no es la casa de Dios. Aunque de Dios es la tierra, su plenitud y todo lo que en él habita, mas Dios no habita más en templos hechos de manos de hombre. Escúchemelo. Los discípulos entraron en el capítulo 24. En el capítulo 24, versículo 1, los discípulos le enseñan a Cristo las construcciones del templo. ¿Entiende? Y dice: Señor, mira qué lindo está. Y él le dice: tú ves todo esto. En el capítulo 24, en el versículo 3, Cristo le explica algo a ellos. Pero en el capítulo 24, versículo 1 y 2, Cristo dijo: tú ves todo esto. Véanlo bien, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Para qué, amado? Para cuando Cristo hiciese el trabajo de la muerte y la crucifixión, o la crucifixión y la resurrección, nadie tuviera que meterse en templo para buscar a Dios. Nadie tuviera que ir hasta Jerusalén para adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Y hay gente que se pone bravo: hermano, es la casa de Dios. Para ahí, amado. Escúcheme. La casa de Dios era en Jerusalén, el templo que Dios mandó hacer a Salomón. No son 4 paredes. Dios no quiere habitar, Dios quiere morar en la vida de usted. Dios quiere que tú entiendas que tú eres el templo y la morada del Espíritu Santo. Que hoy en día se recoge tanto dinero para construir catedrales, amado, y no se reúne dinero para invertirlo en los templos, en nosotros. No se hace. Es eso que se tiene que hacer. Entonces, Dios no habita más en templos hechos de mano de hombre. Y gente que se molesta: esta es la casa de Dios. Bueno, entonces créale la mentira. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que vosotros sois templo del Dios vivo? Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y hay muchos más versículos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16, también dice lo mismo. El apóstol Pablo llamándole la atención a la iglesia, que caminasen en santidad, que caminaran justamente porque Dios había tomado a ellos como habitación. Entonces, si yo soy de Dios, si yo soy templo de Dios, entonces yo tengo que entender que Dios no habita más en templo hecho de mano de hombre. Yo tengo que saber esa realidad. Pero hay gente que se molesta. Amado, hay gente que le gusta oír que lo llamen maldito. ¿Entiende? Hay gente que le gusta que le digan Malaquías capítulo 3, versículo 9: maldito soy con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Y ellos dicen: ay, Señor, te robamos. ¿Robamos qué? ¿Qué le robamos nosotros a Dios? Amado, cuando Dios usa Malaquías en el capítulo 3, versículo 9, escúchame por favor, créale a la verdad.
rehúse creerle a la mentira. Porque yo y lo voy a explicar, todavía no ha salido de mi mente. Amado, el capítulo 1 de Malaquías, versículo 1, la sentencia de Dios contra su pueblo Israel. No es contra la iglesia. Y hoy en día nosotros cuando escuchamos a alguien que diga, hermano, usted no está obligado a dar diezmo. Usted no está obligado a apartar un 10% para dar. No, usted no está obligado. Hermano, entonces nosotros no podemos dar. Claro que podemos dar. Tenemos que dar como propusimos en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama el que dar con alegría. Entonces yo no puedo agarrar el diezmo y decir que yo tengo que pagar. Es una total y vil mentira que se han levantado muchos hombres hoy en día diciendo que se tiene que pagar el diezmo. Es un falso profeta. Porque cuando dice que se tiene que pagar el diezmo, dice, la ventana de los cielos serán abiertas y derramaré bendiciones sobre... ¡Ah! Que el Señor te reprenda. Entonces Ezequiel fue levantado en su tiempo, cuando la iglesia o Israel era esclavo en Babilonia, para que hablase verdad al pueblo, no para que hablara mentira. Dios no levanta ningún pastor, ningún líder, ningún evangelista. Dios lo levanta para que hable mentira, sino para que hable la verdad. Hermano Hernán, ¿qué culpa tengo yo si mi pastor me enseñó así? No es así. Es como dice Dios. ¿Se está entendiendo? Entonces yo no puedo agarrar un texto aislado de contexto para hacer mi propio pretexto o mi propia predicación. Yo tengo que entender con quién está hablando, a quién le está hablando y por qué que le está hablando. Porque que Dios está llamando al pueblo de Israel maldito. Porque habían olvidado de la ley, habían olvidado lo perfecto, que es la justicia, la fe y la misericordia. Porque quien diezmaba a los levitas tenía que darle, porque habían viudas y huérfanos que tenían que ser sustentados. Los pobres dentro del pueblo tenían que ser sustentados. Entonces hoy en día hay gente que se levanta reclamando su diezmo. ¿Pero para qué? Para ellos, para enriquecerse ellos e importar lo demás. No importa. ¿Está entendiendo? Pero Dios tiene que levantar a alguien que hable verdad. Eso es lo que se está levantando hoy en día, que yo soy el profeta tal. Amado, eso no va a probar. No se evita que usted no va. El hombre de Dios tiene que hablar la verdad. Tiene que hablar la palabra del evangelio. ¿Se entiende? Segunda de Tesalonicenses, si te quedaste hasta aquí es porque tenía interés de escuchar esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Vamos a leerlo porque aquí es donde vamos a revelar por qué que a muchos cristianos les gustan de oír mentiras. Venga, y no fue por el diablo, ninguna brujería que le echaron para que quedaran así muchos cristianos hoy en día, que no le entra la verdad ni rompiéndole el corazón con una mandarria. Venga conmigo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalónica. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. En ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Dios dice una cosa y ellos dicen otra, porque ellos son autoridad, porque a ellos le echaron aceite, porque a ellos lo ungieron. Y se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Escucha. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Escucha, con gran poder y con gran señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Dios, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, se complacieron en la mentira. Entonces, ¿quién es que le envía un poder engañoso para que crean siempre en la mentira? Dios. ¿Por qué? Porque la verdad está siendo predicada y ellos creen ¿en qué? En la mentira. Entonces, como ustedes creen en la mentira, Dios mismo enviará un espíritu engañoso que engañará a todos los que se deleitan en la mentira. Todas esas personas que están hoy en día creyéndole a los mentirosos que están predicando hoy en día, así se van a quedar si no se arrepienten para oír verdaderamente la palabra de Dios, la palabra de verdad. Cristo te ama. Yo no estoy diciendo esto para condenarte, estoy diciendo para que abra tus ojos, abre tus oídos y arrepiéntete. Arrepiéntete, vuélvase de su mal camino. Porque si usted muere de ese yeito, si usted muere en esa situación, usted no tendrá perdón de Dios. Aproveche ahora, que ahora hay tiempo. Ahora hay tiempo de usted creer en la verdad. Creer en la verdad es creer en el evangelio, es creer lo que Cristo hizo por mí. Que no soy yo, que no son las aguas, que no son el aceite, que no es el pastor que me salva, es Cristo. Nunca se olvide que Shalom es paz. Que Dios te bendiga. Chao.